Saludo especial para todos nuestros seguidores en Antioquia, Colombia y el mundo. Bienvenidos a Gente AMPM, que hoy, como cada 8 días, trae un invitado importante, un invitado especial. Y es que todos nuestros invitados son importantes y especiales porque nos traen temas en los que nosotros podemos aprender mucho y nos cuentan muchas cosas sobre lo que está pasando en Antioquia, Colombia y el mundo por estos días, que es un mundo convulsionado, un mundo de muchas cosas nuevas que estamos aprendiendo y otras que nos están atacando muy fuerte. Hoy vamos a hablar con Francisco Duque Gómez. Él es el obispo anglicano en Colombia. Obispo, bienvenido, y si me equivoqué en nombre y en el cargo, me disculpa, pero ¿así es o no? ¿Cómo estamos? Así es. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Bueno, Ese es bienvenido. el nombre y el cargo. Bueno, señor. ¿Cómo ha estado usted? Gracias a Dios, bien, cuidándonos en medio de esta pandemia donde nos tenemos que reinventar, rediseñar y cambiar muchos hábitos de vida cotidiana, dadas las circunstancias por las que estamos atravesando en el planeta. Claro que sí, es un tema planetario totalmente. Y ahí se me ocurre la primera pregunta, obispo, y es ¿cuál es la visión desde la comunidad anglicana de todo lo que está pasando en el mundo? Bueno, la comunión anglicana está compuesta por 42 provincias a nivel mundial, y cuando hablamos de provincias hablamos de áreas territoriales, en donde la comunión anglicana, que es una iglesia católica también, tiene su presencia. Realmente la pandemia nos ha atacado fuertemente y nosotros tenemos, dentro del contexto de la comunión anglicana, cambiar una serie de hábitos que antes hacíamos. Como toda iglesia católica, compartir el pan y el vino, ya hay que hacerlo con una serie de prudencias. Compartíamos el cáliz con toda la congregación, ahora a nivel mundial solo compartimos el pan, igual que lo hace la iglesia de Roma, ¿no? Las iglesias católicas, que son las iglesias históricas, primitivas, como la romana, la ortodoxa griega, el patriarcado de Constantinopla y la anglicana, pues la oración principal es la Santa Eucaristía, y en el contexto de la Santa Eucaristía tuvimos que reinventar cómo repartir la Santa Comunión. Así que esto nos ha atacado en parejo, por todo. Hemos tenido muchas reuniones de ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos damos la paz, qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer para tener contacto directo con la feligresía. Cero presencialidad entonces, virtualidad total, y que pues es la misma situación en la que hemos estado todos desde todas las áreas. Obispo, hablemos un poquito sobre lo que usted me estaba diciendo de que son ¿cuántas comunidades en el mundo? 42 provincias grandes. Colombia es una. Bueno, somos, de acuerdo al Consejo Mundial de Iglesias, la iglesia anglicana está compuesta por 92 millones de feligreses. Y esos 92 millones de feligreses, la gran mayoría están en África, ¿sí? Donde digamos que la isla británica tuvo mucha injerencia en colonialismo primitivo, antiguo, pero la iglesia anglicana ha abogado de las fuentes desde el inicio del cristianismo, del siglo I, del siglo II. Solo hasta el siglo V el Papa envió al arzobispo de Canterbury a San Agustín para ver si allí habían cristianos. Y desde luego que habían cristianos, porque el comercio por el Mediterráneo hacia la isla era muy frecuente, con las sedas, con la tela, con todos estos medios de comunicación y mercadería por el Mediterráneo a llegar a la Antártida. Entonces allí cuando llegó San Agustín a la isla, vio que en el siglo V, vio que ya habían cristianos, que Berta, la esposa del rey, era una mujer cristiana, una mujer de principios cristianos, ya fundados por las comunidades celtas, que fueron las que realmente iniciaron todo este trabajo evangelístico en la isla británica. Muy bien, podría decir yo, vuelvo y presento, disculpa si me equivoco, entonces que la comunidad anglicana es cristocéntrica. Total. Completamente. Muy bien.
y son cristocéntricos, católicos, cristianos, perdón. ¿Cuál es la diferencia, cuáles son esas diferencias con la Iglesia católica? De Roma. Sí, señor. Ok, porque también somos católicos. Entonces Claro. las diferencias son varias. Usted sabe que nosotros nos apoyamos también en la reforma de Martín Lutero de 1550, 1536. Luteranos, en completamente. donde, en donde la iglesia dijo qué estamos haciendo que sea bíblico para continuarlo haciendo y qué estamos haciendo que no sea bíblico para dejarlo de hacer. Claro. Eso que la iglesia de Roma llamaba en principio las indulgencias. Entonces, dependiendo de cuánto usted aportaba, le daban pasaporte al cielo directamente. Totalmente. Entonces la iglesia anglicana dijo, no, volvamos a los principios de las Sagradas Escrituras para saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para dejarlo de hacer. Y ahí viene parte de la reforma. La reforma, como usted sabe, se generó toda en Europa, pero cada una de las reformas fueron diferentes. No es lo mismo la reforma anglicana que la reforma luterana, que la presbiteriana, claro, que la metodista. Son reformas totalmente diferentes. Muy bien, entonces ustedes acogen la reforma luterana totalmente. No la reforma luterana, nosotros cogimos la reforma. La reforma. Pero no la reforma, si nosotros nos reformamos. Hay que mirar que ya desde la Carta Magna, la iglesia, Juan sin tierras o Juan I, el rey Juan I, y Benedicto III, y Ambrosio III, establecieron en el artículo primero y en el 63, en el último, establecieron que la iglesia de Inglaterra era una iglesia autónoma e independiente. Perfecto. Que siempre la había conservado porque siempre había elegido a su propio arzobispo y había elegido a sus propios obispos, sin injerencia de Roma. ¿Dónde viene la dificultad básicamente? Sí. La dificultad viene más que todo en donde la Iglesia Católica Romana exigía más diezmos a las iglesias fuera del continente europeo, y la iglesia anglicana no estaba dispuesta a dar más diezmos porque eso era para las cruzadas, para las guerras, para la invasión. Entonces ahí hay dos temas que son fundamentales, un tema político y un tema económico. Claro. En cuanto al tema político, usted podrá decir, bueno, fue Enrique VIII con el divorcio de Enrique VIII. No, eso es intrascendente porque Enrique VIII siempre siguió siendo católico romano. Muy bien. Ustedes entonces, ¿cómo están con el tema de Roma? Estamos muy bien porque desde el Vaticano II, que fue un sínodo ecuménico, ese sínodo nosotros participamos ampliamente, y ahí, previo al sínodo, al Vaticano II, el arzobispo de Canterbury, Michael Ramsey, y el Papa Juan XXIII y luego Pablo VI se reunieron en Malta e hicieron unos acuerdos católicos, unos acuerdos en donde todavía subsisten esos acuerdos anglocatólicos, en donde habían 20 teólogos anglicanos y 20 teólogos católicos romanos, para llegar a unos acuerdos básicos y fundamentales, porque buscamos el mismo Cristo y estamos pegados a la misma fe. Estamos arraigados en el mismo tronco común, que es el tronco común primitivo de la iglesia, de las iglesias históricas, porque el tronco común se va abriendo, y a medida que se va abriendo van surgiendo otras comunidades de fe. Por ejemplo, claro, con el Vaticano, con el concilio, con el Credo Niceno en el 365, 360, los ortodoxos solo hasta el 100 salen de la iglesia de Roma y forman su propia comunidad de fe. Nosotros lo seguimos en el tronco y solo hasta el tiempo de Martín Lutero abrimos 1536, nos dividimos, nos salimos de ese marco general para decir, aquí hay unos errores que se han cometido y vamos a ver cómo nosotros seguimos una línea más conservadora, una línea más pegada a los textos originarios de las Sagradas Escrituras. Muy bien, obispo, mire que sí estamos aprendiendo muchísimo. Estábamos hablando de las diferencias con otras iglesias católicas. ¿El celibato es una de ellas o no?
Sí, claro, porque es que el celibato surge solo hasta el siglo XI. El celibato fue impuesto prácticamente en el siglo XI y eso para nosotros tenía que ver más con la parte económica y las donaciones que la feligresía daba a la iglesia. Nosotros no seguimos esa pauta del celibato. Claro, tenemos clérigos célibes, pero también está la opción de poderse casar. Y no hay ninguna diferencia entre un sacerdote célibe y un sacerdote casado, eh, realmente. Además, nosotros tenemos la ordenación de mujeres porque creemos que es una discriminación válida en el tiempo de Jesús, porque pues eh, en ese tiempo pues la mujer no servía ni para testigo. Nosotros hemos reivindicado ese ministerio de la mujer, tanto así que desde 1945 venimos ordenando mujeres y desde el año 1979 vinimos a ordenar mujeres al episcopado. Así que tenemos un 20% de mujeres que son líderes en sus propias comunidades, que manejan 100, 200 sacerdotes y lo hacen en forma magistral. Igual que ellas, como nosotros, vamos a centros de estudios especializados, teológicos, llámese en seminario, llámese en centro de estudios teológicos, y allí es donde aprendemos y estudiamos, como lo hacen las mujeres, nuestra teología. Obispo, será muy atrevido decir que ustedes se comportan de una manera mucho más actual, mucho más justa, inclusive voy a dar una apreciación personal sin ser experto ni mucho menos, pero considero que si un obispo, un sacerdote de alguna religión tiene una familia, es más que justo y merecido. Es más que justo y merecido además que una mujer pueda ser sacerdote. ¿Por qué no hacerlo? La pregunta que a todos nos queda es que, y esto no es una crítica, es que otras iglesias y otras comunidades pues no lo permiten. ¿Con base en qué? Realmente hablar de celibato es un tema un poco espinoso porque Total. pues, la Iglesia Católica Romana ha conservado su tradición diciendo que los únicos discípulos de Jesús fueron hombres, los 12 apóstoles. Pero si uno lee en forma más abierta el texto de las Sagradas Escrituras, Marta, María, las mujeres que fueron al sepulcro y las seguidoras de Jesús eran mujeres también. La Claro. primera a quien se le apareció Jesús fue a María Magdalena. Es decir, la mujer ha tenido un protagonismo en la vida eclesial desde toda la vida, desde siempre. Desde siempre. Ya tanto que los ortodoxos, los judíos ortodoxos ya están hablando de mujeres en el contexto de acompañar las comunidades de fe. Esta iglesia que yo represento en Colombia, que es la iglesia anglicana, la oficial de la iglesia anglicana, porque en Colombia hay muchas comunidades anglicanas que no hacen parte de la estructura eclesial de la iglesia, son iglesias más bien domésticas, locales. Es una iglesia inclusiva. Y cuando hablo de inclusividad, hablo en términos genéricos, amplios. Tenemos unas normas canónicas y unas leyes que nos impiden a nosotros discriminar a cualquier persona por cualquier razón. Obispo, ¿qué Biblia siguen? Nosotros seguimos los dos cánones. No hablamos de textos extratestamentarios o que denominan también algunos apócrifos. Los leemos, pero no decimos que es la palabra de Dios. Pero seguimos el canon hebreo y el canon griego. Para nosotros no hay una Biblia que sea protestante o una Biblia que sea católica, sea Reina Valera o el Dios de los pueblos o la latinoamericana. El texto dice lo mismo. Muy bien, obispo, cuéntenos cuántas personas, más o menos cuántos miembros de la comunidad anglicana en Colombia. Somos más o menos entre 5.000 y 6.000 feligreses, porque nosotros tenemos una estructura diferente. Usted sabe que estas iglesias llegaron a estos países a través de los cuerpos diplomáticos.
nombraron un embajador y el embajador trae a su capellán. Y a Sí. medida en que el capellán iba participando en la vida del cuerpo diplomático, en el cuerpo diplomático contrataban personal nativo o local, y entonces ellos pedían servicios litúrgicos fuera de la embajada en sus casas, porque recuerde que solo hasta el año 1991 la nueva constitución vino a reconocer que Colombia era un país pluriétnico, pluricultural y plurireligioso. Así es. Entonces, así que no podemos decir que esta iglesia es antigua. Esta iglesia solo tiene 50, 60 años en Colombia, aunque muchos misioneros venían porque nosotros hacíamos parte de la zona del Canal de Panamá, como una diócesis. Y venían aquí misioneros de la zona del Canal de Panamá. Pero en los países en donde está el Comebol o la Mancomunidad Británica, la cosa es diferente. Por ejemplo, si usted, en Belice la primera autoridad prácticamente es el obispo de la iglesia anglicana, porque hay una conexión directa con la corona. Claro, claro. Muy bien, obispo. Normalmente y continuamente vemos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, que las comunidades religiosas de cualquier orientación que tengan también han estado interviniendo en temas tan importantes para cualquier país como la política. ¿Ustedes cómo ven ese tema? Bueno, realmente nosotros no estamos alejados a los temas políticos porque necesitamos también de la estructura gubernamental. Nosotros respetamos, claro, de acuerdo a las leyes nuestras internas, respetamos la Constitución y los cánones, los principios morales, no podemos ir en contravía de ellos. Así que nosotros pues apoyamos iniciativas gubernamentales que favorezcan a las comunidades. Es decir, en un país como Colombia, país emergente, nosotros no podemos alejarnos de las autoridades porque podemos hacer convenios con ellos, y de hecho nosotros tenemos un trabajo social. Todas las iglesias, yo no hablo que la iglesia anglicana únicamente, pero todas las iglesias tienen un trabajo social significativo, sean evangélicas, sea la católica romana a través de la pastoral social, o sea la anglicana con trabajos sociales con el mayor adulto o el envejeciente, o con los niños, el refuerzo escolar, la alimentación. Nosotros no podemos discriminar a nadie, y cuando conseguimos ayuda, por ejemplo, en tiempo de esta pandemia que fue tan fuerte, nosotros conseguimos recursos internacionales y dimos mucha alimentación. En la Iguaná, por ejemplo, si vamos a hablar de Medellín, sí, en Bello, si vamos a hablar de Bello, en la Comuna 13, en muchos sectores nosotros nos hicimos presentes con muchos alimentos y no necesariamente tenían que ser miembros de la comunidad anglicana. Igual en Bogotá, en el suroriente de Bogotá, tenemos un albergue para niños que son desplazados, por mujeres cabezas de familia. Tenemos programas de microcrédito, tenemos programas de emprendimiento. Así que la iglesia anglicana es muy activa en todo ese trabajo social porque hace parte del evangelio, claro, es el quehacer del evangelio. Obispo, ¿y cuál es su visión desde esa mirada espectral frente a su comunidad y frente al país como obispo? ¿Qué opina de la Colombia que tenemos hoy, de lo que estamos viviendo, de cómo está nuestra situación? Pues estamos viviendo una situación muy difícil. Para nadie es un misterio. Nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles porque ahora esta pandemia nos va a llevar a nosotros a reinventarnos o rediseñar nuestras estrategias misioneras y de ayuda social, porque hay tres campos de acción fundamentalmente que trabajamos con el Ministerio del Interior, que es la parte lúdica o litúrgica, la parte social, el emprendimiento social, cómo ayudar al más necesitado, y la parte educativa, que es fundamental en estas comunidades de fe. Nosotros, a través de los sermones, a través de la pedagogía, de las escuelas dominicales, lo que hacemos es acompañar a las comunidades en el trasegar de estos momentos tan difíciles por los que estamos viviendo. Y no estamos de acuerdo con una reforma tributaria en las condiciones que se viene dando, lo hemos dicho públicamente. No estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con la eutanasia. Hay principios fundamentales que nosotros no podemos vender ni despegarnos de ellos. Ni negociar. Nada, para nada. Obispo, cuénteme en el tema entonces,
teniendo en cuenta que tenemos restricciones y que no podemos tener un contacto físico, presencial con nuestras comunidades, pero hay un sector de la población por el que tenemos que ir en temas de evangelización. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué puede pasar ahí? Porque hay que ir a buscar las ovejas. Sí, claro. Nosotros nos estamos reinventando, estamos viendo nuevas cosmovisiones de cómo llegar a la feligresía. Antes no lo hacíamos, ahora toca hacerlo, y es ir a las familias, a núcleos familiares, acompañarlos, orar con ellos, y saber que la iglesia está ahí con ellos, presente, no solo en la palabra, sino también en la obra, en la acción. Y tenemos que mirar cómo podemos seguir acompañando a la gente, porque si tú miras, por ejemplo, los servicios litúrgicos que nosotros hacemos al aire libre, donde tenemos espacio para hacerlo al aire libre, la gente llega y llega con mucha fe. La gente ahora ha despertado más su espiritualidad y su necesidad de conectarse con Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer puentes entre la iglesia, el trabajo social, el gobierno y la comunidad. Es que estamos ávidos y necesitados de una actividad y de una vida espiritual más fuerte y más profunda, obispo. Hoy la situación de los colombianos y de todos los habitantes del mundo es muy complicada. Las noticias nos deprimen, la realidad del país nos deprime. Lo que nos están contando las redes sociales es completamente deprimente a toda hora. Hay una polarización en el país que a nadie le sirve. Entonces, todo eso se va volviendo una amalgama de cosas negativas. A esto le suma un gobierno ahora que no voy a hablar de política, pero sí de una cosa que es real. Un gobierno le suma una amenaza tan grande como es una medida, un proyecto como el que están queriendo meter en el Congreso con la reforma tributaria. Eso se suma fuertemente a toda esa psiquis y a toda esa espiritualidad que estamos viviendo y que definitivamente nos está dejando un resultado negativo. ¿Qué hacer ahí? Totalmente de acuerdo. Por eso te digo yo, nosotros tenemos que ser más consecuentes con la necesidad de las comunidades pobres. Tenemos que ser más proactivos con estas comunidades. Hay que profetizar, hay que denunciar. Es decir, la denuncia consiste en decir, no pueden colocarle un IVA al huevo, ni al café, ni al azúcar. ¿Cómo buscar los recursos? Siempre las críticas vienen y van, compra de carros para donde no se necesitan, compra de aviones en donde no estamos en guerra, y no podemos decir que los que se movilizaron fueron unos pocos. Eso no es cierto. Entonces no podemos engañar a la gente. Yo creo que tenemos que ser más consecuentes con unas políticas públicas que realmente sirvan y que le ayuden a las comunidades más vulnerables. Tenemos tanto desplazados, también todavía existen movimientos subversivos en el campo, en donde el gobierno y las autoridades no han puesto el ojo. Nosotros tenemos que, como iglesia, denunciar todo esto que está aconteciendo en el país, la muerte de tantos líderes sociales, defensores del medio ambiente. Es decir, la situación no es fácil, la situación es muy compleja, pero si entre todos no aportamos para que realmente podamos trabajar en función del medio ambiente, en función del más desposeído, del empobrecido, pues esa es la función de la iglesia, y tenemos que denunciar que no estamos de acuerdo con muchas políticas del gobierno que atacan la base de la comunidad, donde tenemos un 60% de puestos informales, de vendedores ambulantes, en donde el gobierno no les da ningún tipo de garantía. Obispo, si uno se pone a analizar, llegando ya a la parte de esta conversación que me ha parecido supremamente educativa, y por eso le agradecemos, hay como un sentimiento en todo el mundo, y el sentimiento tiene que ver con una cosa, y es que muchas veces tanta opresión nos va diciendo que el bien está perdiendo la pelea con el mal. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Cómo ve
ese sentimiento que tenemos muchas veces todos los seres humanos en algún momento. Realmente el malo siempre está a flor de piel. El malo siempre está poniéndole trabas a la rueda. Pero de ahí que nosotros tengamos que hacer un buen ejercicio frente a nuestras comunidades de fe para que no se dejen llevar por el mal. Vea, la situación familiar o la violencia intrafamiliar durante el último año nos ha presentado un panorama muy preocupante. Conseguimos con Religiones por la Paz, Religions of the Peace, que yo represento en Colombia, unos recursos, y a través de una serie de webinares de estas plataformas llegamos a miles de personas. Ahora estamos en la conclusión de este programa, logrando tener contacto vía telefónica con estas familias, en donde nosotros los podemos ayudar para que puedan tener acceso a todas las políticas que el gobierno tiene sobre ayuda en ese sentido, y cómo poder denunciar todo esto que está pasando. Entonces, el confinamiento nos ha llevado a medidas extremas en donde la violencia ha tenido un repunte que no esperábamos que fuera así. Entonces, con ayudas psicológicas, con ayudas terapéuticas, con ayudas psiquiátricas, también con ayudas económicas para que las familias puedan permanecer como ese núcleo primario de la sociedad. Muy bien, obispo. Pues esta charla ha sido bastante interesante. Me gusta porque este tema espiritual definitivamente es la columna vertebral de cualquier ser humano. Cuando tenemos una espiritualidad muy débil, pues somos muy vulnerables. Ya llegamos al final y quisiera dejarle con los agradecimientos inmensos los últimos 2 minutos para que usted nos dé una palabra de aliento, para que usted se dirija a todos nuestros seguidores, no solamente en Antioquia y Colombia, sino en todo el mundo. ¿Cuál es ese mensaje desde su obispado y desde la Iglesia Anglicana para todas las personas que en este momento tenemos tantas afugias, no solamente en la vida cotidiana, sino en lo espiritual? Gracias, Gustavo. Realmente se requiere que tengamos más contacto con Dios, más oración. Es simplemente un conversar con Él, es un contar con Él, es un pensar que Él es el único que nos puede ayudar para salir de estos momentos tan difíciles por lo que estamos atravesando todos. Claro. Y creo que tiene que ver no solo con la parte espiritual, sino la parte material. Da lástima ver en los últimos días cómo los arroyos en Barranquilla llevaban tanta basura, cómo poder trabajar la parte ecológica, cómo poder hacer que haya más reforestación, que no se dañen los páramos, que los bosques húmedos son fundamentales para poder vivir. Es necesario tener un contacto con la naturaleza como mayordomos de la creación que somos. Así que si nosotros entramos en ese contacto con Dios, en oración, en buscar ayuda espiritual, nosotros salimos adelante, sin lugar a dudas salimos adelante. Pero la persona que se retraiga, que sea introvertida, esa persona necesita nuestro apoyo, necesita nuestra solidaridad y necesita nuestro consejo. Mucha gente no necesita sino, como en el tiempo de la guerra de hace 10 años, que la gente lo escuche, que un pastor lo escuche, que un ministro de Dios lo escuche. Claro. Muy bien, Francisco Duque Gómez, obispo anglicano en Colombia, ha sido nuestro invitado hoy en Gente AMPM. Que Dios lo bendiga y muchísimas gracias. Espero que tengamos la oportunidad de volver a conversar aquí en Gente AMPM y llevar un mensaje tan bonito como el de hoy. Gustavo, muchas gracias, muchas bendiciones para todos ustedes, para Amén. Todos sus oyentes a nivel nacional e internacional. Gracias a AMPM por esta oportunidad de poder dar a conocer un poco más de lo que muchos hacemos. Que esté muy bien y saludos. Bendiciones.